Creo que la debacle del Partido Socialista va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar. ¿A qué se refiere cuando dice nos podemos temer lo peor? Pues la verdad es que no sé a qué me refiero, porque siempre hemos dicho que lo peor de Sánchez está por llegar, no sabíamos lo que iba a ser y lo hemos visto. Hemos visto cómo pactó con aquellos con los que no iba a pactar, cómo aplicó una ley de amnistía que había dicho que era inconstitucional, le hemos visto llegar a lomos de una moción de censura presentada por el señor Ábalos con dos banderas, la lucha contra la corrupción y el feminismo, y después les hemos visto corromperse hasta las trancas y convertirse en un partido peligroso para las mujeres. Santiago Abascal responde claro y destroza todas las preguntas que le empiezan a hacer estos periodistas. Como ya nos tiene acostumbrados, Abascal responde a las preguntas más polémicas sin miedo y con la verdad por delante. Vamos a verlo. No solo por su comportamiento interno, por lo que estamos viendo estos días, y eso lo decidirán los tribunales, sino porque han escarcelado a los violadores y los que no han puesto en la calle procedentes de las cárceles directamente se han dedicado a importarlos de otros países en los que no se respeta a la mujer. Preguntarle también por esa dimisión del jefe de redes de Vox tras haber sido presuntamente denunciado por acoso sexual. Bueno, esta cuestión se produce en un contexto de innumerables casos de acoso a las mujeres dentro del Partido Socialista, perpetradas por cargos públicos del Partido Socialista contra mujeres que estaban siendo empleadas en la administración o en su propio partido, es decir, donde podía haber una prevalencia del cargo. Se produce en un contexto en el que la señora Guardiola ha tenido que cesar incluso a su chofer porque que era su primo y tenía una condena por agresión a una mujer y que parece ser que la señora Guardiola dice no conocer, y en ese contexto se produce una denuncia contra un trabajador de Vox que ha presentado inmediatamente no solo su dimisión de sus responsabilidades laborales que ha abandonado, sino que además se ha dado de baja del partido para poder defenderse diciendo que es inocente. Esperamos que los tribunales lo resuelvan, pero si todos actuaran como se actúa en Vox, si en el Partido Socialista dimitieran todos los corruptos y todos los acosadores a la primera de cambio, no tendrían que estar tapando las denuncias por acoso sexual contra sus propias compañeras. Abascal explica perfectamente una cosa que ha sido criticada estos últimos días. El jefe de redes de Vox dimitió esta semana por una denuncia de acoso a una mujer, y muchos de izquierda están aprovechando esta situación para insultar a Abascal y a su partido. A diferencia del Partido Socialista, que cubre casos de acoso sobre miembros importantes del partido y no salen a dar ni explicaciones. En Vox Abascal. Su máximo representante sale a hablar con claridad sobre el asunto. Y como bien dice esta persona, dimitió en cuanto se supo, cosa que en el PSOE es lo contrario. Cubren los casos aún sabiéndolo y no dicen nada, se quedan callados cuando preguntan. Esta es la diferencia entre personas transparentes que se dignan a reconocer la verdad y las que no. Vamos a ver ahora qué dice Abascal cuando le preguntan por Santos Cerdán. ¿Habla usted con él? No. Santos Cerdán en el Senado vino a decir que era un complot contra él, no sé qué le parece. Bueno, algo tendrá que decir. Sí le he escuchado decir incluso que el complot se lo ha montado Vox en un cigarral de Toledo, en una reunión que todos desconocemos. Pero algo tendrá que decir para mentir y para ocultarse. Estamos acostumbrados a todo. Después de las mentiras del presidente del gobierno, pues lo que digan los otros tres personajes que le acompañaban en el Peugeot 407, pues creo que están dentro del guión de esta película casi, iba a decir cómica, ¿no? Más tragicómica porque la están padeciendo los españoles con la permanencia en el poder de esta mafia. Algo tiene que decir, pero sobre todo tendrá que dar muchas explicaciones ante los tribunales por el cobro de comisiones ilegales, que es de lo que se le acusa. ¿Qué mensaje le mandaría a esas personas que dicen tener miedo porque tienen presiones y saben que votan a Vox en estas elecciones? Bueno, yo en primer lugar les daría las gracias y el reconocimiento por acudir a nuestros eventos, a pesar de las dificultades que pueden encontrar en entornos a veces familiares, de trabajo, en ambientes escolares. Pero sobre todo les animaría a ser valientes, les animaría a sobreponerse a ese tipo de presiones que por otro lado demuestran qué es lo que está pasando con nosotros. Yo he relatado aquí solo unos pocos casos de manipulación que buscan demonizar a Vox, igual que lo hizo la señora Guardiola en el 23, condenándonos de nuevo a la presidencia de Pedro Sánchez. Y imagino que todo eso que nos pasa a los que estamos al frente de este proyecto, pues también les pasa a muchos de los que nos apoyan. Con lo cual tienen nuestra gratitud, nuestra comprensión, pero también nuestro ánimo para seguir adelante sin miedo a nada ni a nadie. Es increíble cómo muchos votantes de Vox lo tienen que hacer medio a escondidas sin que nadie se entere por el qué dirán. O porque puede ser que provoque un malestar en el trabajo o en algunas familias, como ha mencionado Abascal.
Los socialistas pueden decir abiertamente que votan a un partido hasta las trancas de robos y de prostitución. Y se pueden quedar tan tranquilos que nadie los va a mirar mal. Pero si votas a un partido que intenta hacerlo mejor por España denunciando todo lo malo que están haciendo todos los partidos, tanto de izquierdas como de derechas, significa que eres una persona mala, malísima. Es increíble. Al parecer, en el Partido Popular ha habido un presunto caso de acoso sexual que desde el gobierno de la Junta, según algunos medios, se intentaron tapar de alguna forma. Entonces, quería preguntarle, no sé si lo conoces. Si... No conozco el caso concretamente, me informaré hoy, no tengo inconveniente en decirles algo mañana con más precisión, pero yo creo que las cosas que están surgiendo en relación a Vox tienen que ver precisamente con la cantidad de casos de corrupción que afectan tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, que ahora verá cómo se comienzan los juicios que les afectan por algunas tramas como la Gürtel y la Púnica, y también con los innumerables casos de acoso sexual que se están produciendo y de condenas por esa ley de violencia de género que ellos mismos han aprobado. Y yo creo que eso explica el modo en el que tratan de meter a Vox en su misma porquería y de inventarse también algunos asuntos. Pero bueno, contamos con ello y nosotros seguiremos debatiendo durante estos días y nuestras intervenciones hablando de los problemas del campo, de la vivienda, de la sanidad y de la seguridad. Como dice Abascal, ahora se va a dar la vuelta a la situación. Y los mismos socialistas que crearon leyes estúpidas como la del sí es sí, que se encargaba de quitar la presunción de inocencia a los hombres, ahora van a ser ellos los que también sufran las consecuencias de estas leyes que te dejan totalmente desamparado ante la justicia, porque ahora todos cuando son denunciados resulta que son denuncias falsas, pero cuando hacían campaña con el 0,001% de denuncias falsas diciendo que las mujeres nunca mentían. Ahí se tenía que fastidiar el pueblo, como siempre tenemos que hacer con las políticas de los socialistas, pues ahora todo se está volviendo en su contra y lo pagarán caro. Señora Abascal. De cara a Bruselas ahora mismo está ardiendo, tractoradas, el campo. ¿Qué mensaje le mandaría también en estas elecciones que es en clave de lo que está sucediendo con el Pacto Verde y que el Partido Popular ahora parece que se aúna a sus súplicas de modificarlo? Bueno, el Partido Popular en realidad se comporta como un partido que estafa. Hemos visto estos días al señor Feijóo celebrando como una victoria propia y una derrota de Sánchez el hecho de que se haya terminado con aquella intención de prohibir los coches de combustión. Pero lo cierto es que el señor Feijóo fue el que hace unos meses planteó la retirada de circulación de todos los coches contaminantes de más de 10 años. Y lo cierto es que el Partido Popular y el Partido Socialista son los que han votado estas políticas y son los que estaban de acuerdo en todo eso. Lo que ocurre es que el crecimiento de las fuerzas patrióticas y conservadoras está siendo tan contundente en toda Europa que están teniendo que cambiar su agenda. Y nos parece muy bien, nos alegramos de que cambien su posición y de que cambien su agenda, pero a ser posible que no nos estafen, que no nos engañen, que no traten de ocultar que ellos fueron los que en primer lugar impusieron estas políticas verdes criminales que están destruyendo el campo en toda Europa y que están dando lugar a esas protestas y que también lo están haciendo en toda España. Yo durante todos estos días de campaña en Extremadura, lo que más he visto, además del grito ahogado de los autónomos que no pueden más, es también el grito de socorro del campo, de los agricultores y de los ganaderos que no ven perspectivas, que no ven futuro, que ven que sus explotaciones no van a poder ser continuadas por otras generaciones, por sus hijos, por sus nietos, porque ven que ya no hay prosperidad en el campo. Y eso es por las políticas verdes aprobadas por el Partido Popular y el Partido Socialista, se ponga como se ponga el señor Feijóo. Es una auténtica locura todo lo que tienen montado los socialistas desde Bruselas. Y aquí voy a añadir algo yo. No solo les vale con machacarnos a impuestos, también crean regulaciones estúpidas a todos los niveles, pero sobre todo para el campo, como menciona Abascal. Y esto crea que cuando tú vas al supermercado no puedas permitirte comprar casi nada, porque ese producto que es español, como el aceite de oliva virgen extra, cuando se produce en el campo, tiene unas regulaciones e impuestos al agricultor enormes. Luego la empresa que trata las olivas para convertirlo en aceite tiene más impuestos. Cuando es transportado al supermercado, tiene impuestos. Y cuando es vendido por el supermercado también tiene impuestos. Si os fijáis, todo con impuestos y regulaciones. Y luego los socialistas te dicen que el precio del aceite sube porque los supermercados quieren ganar dinero. Cuando tú compras aceite de oliva virgen extra, el que se lleva más dinero es el Estado, por todo el proceso mencionado antes. Son unos jetas y hay que echarlos ya porque esto es insostenible. Ayer en Bruselas el grupo Patriotas, que presido y que es el tercer grupo de Europa y el tercer grupo del Parlamento Europeo, firmó una declaración de condena de la corrupción escandalosa de Pedro Sánchez. Vox lleva mucho tiempo explicando a sus aliados
en qué consiste exactamente la corrupción, los gravísimos casos de corrupción que estamos viviendo en España, pero he de decir que no nos ha costado mucho conseguir que firmaran esa declaración, porque ya es Vox Populi en toda Europa hasta qué niveles está envuelto en corrupción el gobierno de Pedro Sánchez. No hay más que ver la cara de Pedro Sánchez para saber que es cada vez más un personaje peligroso, un personaje siniestro y un personaje tóxico, y que habrá que desinfectar todas las instituciones de las que haya tenido el control, e incluso habrá que aplicar algún tipo de exorcismo. Eso es lo que estaba precisamente diciendo en Plasencia hace unos días, refiriéndome a Pedro Sánchez, algo que, por cierto, comparten la inmensa mayoría de los españoles, y hemos visto cómo se ha producido una manipulación asquerosa y brutal, tratando de hacer creer a la gente que yo me refería al fallecimiento y al homenaje a un músico fallecido al que yo no tenía el gusto de conocer. No ha sido la única manipulación. En esta campaña electoral denuncié la colaboración del Partido Popular y del Partido Socialista en muchos aspectos, como por ejemplo en la imposición del menú halal a los niños de Ceuta, a los que se les ha prohibido comer jamón en los colegios, y he llegado a ver en alguna terminal mediática del bipartidismo atribuirme a mí unas palabras según las cuales yo decía que habían prohibido comer el jamón a todos los niños en España. Es más, también estos días estamos asistiendo a un asunto en el que Vox ha sido ejemplar, exigiendo transparencia y denunciando presuntos casos de corrupción en organizaciones que podían ser amigas, y vemos como muchos quieren convertir a Vox precisamente en un cómplice o en un partícipe de esa presunta corrupción. No estoy aquí para quejarme de la manipulación, porque la asumo y sé que hay que convivir con ella, pero sí estoy aquí también para explicar por qué se produce esa manipulación y de dónde viene esa manipulación. Y esa manipulación se produce porque quienes compiten en estas elecciones con nosotros no quieren hablar de los asuntos de los que está hablando Vox, no quieren hablar del colapso de la sanidad pública, no quieren hablar de las listas de espera, no quieren hablar del problema de acceso a la vivienda, no quieren hablar del problema de seguridad en las calles y no quieren hablar de la condena a muerte al campo que ellos mismos han firmado y han decretado con las políticas verdes. Y como no quieren hablar de todas estas cosas, esas terminales del bipartidismo se dedican a la manipulación sistemática de nuestros planteamientos. Yo creo que los que estamos aquí no somos tontos y sabemos qué es lo que está pasando. Los socialistas saben perfectamente que pueden ganar votos con él, y tú más, que siempre andan diciendo. Saben que pueden blanquear su corrupción si pueden sacar cualquier tipo de indicio de otro partido como Vox. En el Congreso hace una semana veíamos como Pedro Sánchez le echaba en cara a Abascal la que el Tribunal de Cuentas le estaba investigando por financiación ilegal. Y como vemos en pantalla, esta es la verdad. Los del Partido Socialista se piensan que pueden engañar a toda la población diciendo que si la izquierda roba a la derecha, lo hace más. Y por eso ahora están persiguiendo a Vox con todo para ver si pueden sacar algo mínimo para decir que Vox es más corrupto. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y podéis ver otro vídeo igual pinchando en la pantalla.